Para comenzar a invertir de manera correcta, lo que siempre se enseña en las escuelas de negocio es que nunca debes poner todos los huevos en la misma canasta. Y esto viene de una analogía popular de que si tú pones todos los huevos en la misma canasta y esa canasta se cae, todos los huevos se te van a romper. Ahora, si tú tomas los huevos y los pones en distintas canastas, se te cae una, esos huevos se van a romper, pero todos los otros huevos que estaban en las otras canastas no se van a romper. Eso es lo que llamamos diversificación. Ahora, un portafolio de inversión no es más que un conjunto de instrumentos financieros, de activos financieros que tienes en tu cartera de inversiones. A eso se le llama portafolio, no es más que eso. Y para armar ese portafolio, lo principal, como lo hemos visto en otros videos, es primero definir tu objetivo. Recuerden que el portafolio es el vehículo que te va a llevar a cumplir esos objetivos. Entonces, bueno, ya tengo mi objetivo definido. Ahora, ¿cómo estructuro mi portafolio? Bueno, en este video te lo voy a explicar. Pero antes de continuar con este video, te quiero contar que en este canal vas a encontrar mucho contenido sobre finanzas personales e inversiones. Así que si te interesan estos temas, puede que sea una buena idea que te suscribas a este canal. Como siempre lo he dicho, lo que voy a hacer en este video es transmitir mi experiencia, obviamente con mucha teoría financiera, pero el objetivo es que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones de acuerdo a sus preferencias y sus prioridades. En primer lugar, el portafolio perfecto no existe. Si entraste a este video pensando que existía, lamento decirte que no existe. Y no existe por la sencilla razón de que si existiese un portafolio perfecto con la empresa A, B, C y con eso todo perfecto, todos los inversionistas, el mercado, todos se darían cuenta de eso y todos invertirían en eso. Lo que significa que nadie transaría, nadie vendería sus posiciones en ese portafolio, ¿verdad? Si es perfecto, ¿para qué voy a transar? Y eso significa que no habría mercado. Ese es el principal motivo de por qué el portafolio perfecto no existe. ¿Se entiende? El portafolio perfecto es el que a ti como inversionista te deje tranquilo, obviamente de acuerdo al objetivo que te planteaste, de acuerdo a tu perfil de riesgo y de acuerdo también al plazo de tu inversión. Eso quiero que quede bien claro y te explico de inmediato por qué. Si eres una persona más bien temerosa, que tiene miedo de que su dinero varíe, ya sea para arriba o para abajo, de valor en el mercado, y prefiere tener la plata debajo del colchón, pero sabe que la inflación se va a comer ese dinero de todas maneras, y quiere tenerlo en un lugar seguro, por ejemplo un depósito a plazo, en donde tú puedes ver todos los días que tu plata está ahí y que al final de cierto tiempo te van a devolver tu plata de vuelta más un interés. Si eso es lo que a ti te deja tranquilo y te deja dormir tranquilo, entonces el portafolio ideal para ti es 100% invertir en depósito a plazo. Y no tiene nada de malo. Ese es tu portafolio perfecto. Ahora, si eres una persona igual temerosa, pero que tampoco quiere alejarse mucho de los beneficios de los vaivenes del mercado, puede destinar perfectamente 50% de su dinero a depósitos a plazo o a instrumentos de renta fija y un 50% a acciones de empresa. Y ese va a ser el portafolio ideal para esa persona, no para la persona del primer ejemplo. Y por otro lado, si tú eres una persona completamente arriesgada, que sabe que está invirtiendo a 10 años plazo y que le da lo mismo si el próximo año hay una caída muy grande o en 2 años más, porque sabe que en 10 años más su inversión va a valer mucho más de lo que vale y va a poder pasar por encima de todas esas crisis económicas, lógicamente esa persona tiene una tolerancia al dolor de guata muy desarrollada y muy valorable, pero ese es el perfil de esa persona, no el del ejemplo 2 ni el del ejemplo 1. Entonces, para este personaje, el ejemplo 3, es invertir 100% en renta variable, en acciones de empresa. Entonces, a eso me refiero con que el portafolio ideal o el portafolio perfecto no existe por defecto para todas las personas. Cada persona, cada inversionista debe encontrar cuál es su mix perfecto según sus preferencias, su tolerancia, etc. A este proceso o a esta decisión de qué porcentaje asignar a renta variable o a renta fija se le conoce como asset allocation y, como te podrás dar cuenta, es de las decisiones más importantes que tienen que tomar los inversionistas. Ahora la pregunta es cómo definir esos porcentajes. Personalmente y en base a mi objetivo, la variable más importante para definir qué porcentaje quiero asignar a renta variable o a renta fija es mi edad. ¿Por qué? Porque mi objetivo es lograr la libertad financiera, es decir, que al momento de mi jubilación, ojalá sea antes de los 65 años, poder vivir de mis inversiones, de las rentabilidades que me entreguen esas inversiones. Siguiendo esa lógica y persiguiendo ese objetivo, si tienes 20 años, lo que yo haría
Insisto, lo que yo haría es invertir solo en instrumentos de renta variable, es decir, en acciones de empresa, por la sencilla razón de que me quedan 40 años más antes de la edad de jubilación para poder recuperarme de los vaivenes de la economía, ya sea crisis financieras que hayan entre medio o también correcciones normales y sanas del mercado. A los 25 años podría, por ejemplo, destinar un 20% a renta fija y un 80% a renta variable, ya que las prioridades comienzan a cambiar respecto a los 20 años. Ese 20% de renta fija ya podría significar mi primer fondo de emergencia, que me puede ayudar mucho de cara a mi tranquilidad, de cara a mi vida laboral y, por qué no decirlo, familiar. A los 40 podría destinar un 40% a renta fija, en donde tu fondo de emergencia ya es lo suficientemente robusto para lograr una tranquilidad más o menos definitiva, entre comillas. Posiblemente a esa edad ya tenga uno o más hijos. Por lo tanto, ese porcentaje de renta fija podría muy fácilmente solventar gastos bastante importantes que significa tener hijos, colegio, universidad, etcétera. A los 50 años ya podría destinar un mayor porcentaje a renta fija, un 60% por ejemplo, ya que tú como persona podrías comenzar a sufrir más de guata, dolores de guata, con los vaivenes de la economía. A los 55 años, ¿para qué hablar? Un 80% en renta fija suena lo más razonable, ya que estamos cada vez más cerca de esa edad de jubilación. Y ya sobre los 60 años lo más probable es que tu planificación financiera esté más bien resuelta y no vas a querer sufrir por los altos y bajos del mercado. Lo más probable es que quieras estabilidad y ahí sin duda tendrías 100% en instrumentos de renta fija. Como pueden ver, las combinaciones pueden ser infinitas. Sin embargo, nadie mejor que tú sabe cuál es el mix adecuado para cada momento de tu vida y para el objetivo de tu vida. Veamos cómo se pueden armar estos portafolios. Comencemos con la renta variable. Cuando hablamos de invertir en renta variable, lo que estamos hablando instantáneamente es en acciones de empresa. Y esto puede ser por medio de invertir en 1, 2, 3, 4, 10 acciones de empresa individual. O invertir en 1000 o en 2000 empresas a la vez por medio de ETFs. Y aquí los caminos que te recomiendo si es que estás recién comenzando es que lo hagas por medio de ETFs. Específicamente el BT de Vanguard o el ACWI de BlackRock. Estos ETFs invierten en acciones de las principales empresas del mundo como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Nvidia, etc. También puedes invertir en ETFs que inviertan en ciertas regiones del mundo, como por ejemplo solo en Estados Unidos con el IBB, o en países europeos con el EZU, o en países de Asia como el AAXJ. Con estos ETFs te aseguras de no estar encasillado en solamente una región del mundo o en un país como por ejemplo Estados Unidos o en un sector como por ejemplo solo el sector tecnológico. Lo que haces es invertir en miles, realmente en miles de empresas de todo el mundo de distintos sectores. Aquí lo que puedes hacer también es combinar estos ETFs individuales con ciertas acciones que sean de tu preferencia, que se le llama stock picking, que pueden hacer que tu portafolio tenga ciertos rendimientos superiores a la media del mercado. Pero ojo, también pueden ser rendimientos menores a los del mercado. Pero por último te puedes dar el lujo de destinar un porcentaje a ciertas acciones que a ti te gusten y que te satisfacen y te dejan tranquilo también. Ahora hablemos de las alternativas que tenemos en la mal llamada renta fija. La renta fija no es otra cosa que deuda de empresas o de países, de gobiernos. Yo le presto 100 a la empresa X o al país X y ellos se comprometen en cierto plazo, no sé, 10 años, a devolverme lo que les pasé más un interés. Todo esto, todas estas condiciones pactadas al principio. Eso se le llama renta fija. Sabes lo que vas a ganar desde el momento 1. Sin embargo, estas deudas, estos papeles de deuda se transan en el mercado. Y ese es uno de los motivos de por qué el precio de los bonos suben o bajan. Si uno se quedara, por ejemplo, con un bono hasta la fecha del vencimiento, es decir, en 10 años o en 20 años te quedaras con ese bono, recibirías la plata que tú prestaste más los intereses que pactaste que te devolvieran. Y con eso no sufrirías nada de los vaivenes del mercado. Recibirías lo pactado. El punto es que hay que esperar que esa deuda, como se conoce en el mercado, madure, que venza. Y eso es lo que los inversionistas generalmente no hacen. Y ese es uno de los motivos también de por qué el fondo E de las AFP cayó a piso. Porque esas deudas están pensadas para el momento de la jubilación
Y lo que está haciendo ahora la AFP, o lo que necesitaron hacer con todos los retiros, es venderlos antes de que esas deudas maduren. Y como tienen que venderlos con urgencia, porque la gente necesita la plata ahora, tienen que venderlos al precio que el mercado quiera comprarlo, no queda otra. Y aquí es donde se suma un segundo problema, las tasas de interés. Si el bono que tengo actualmente, por ejemplo, paga un 1% y la tasa de interés sube un 1%, quiere decir que la deuda nueva que se emita a partir de este momento, es decir, los nuevos bonos que se emitan, van a pagar un 1% más que el que yo tengo en mi poder, ¿verdad? Entonces nadie va a querer comprarme este bono, porque en el mercado pueden obtener uno mejor que el mío. ¿Se entiende? Entonces al fondo de las AFP se les mezcló estas dos situaciones. Alza de tasas de interés que hacen que los bonos actuales emitidos sean mucho menos atractivos, y por otro lado la urgencia de vender esos papeles en el mercado. Si quieren saber un poco más de la renta fija, que a mi juicio es de los instrumentos de inversión más complejos, mucho más complejos que los de renta variable, déjenmelo en los comentarios y podemos dedicar un video solamente a explicar cuáles son los riesgos y por qué suben o bajan con más detalle estos instrumentos. Entonces lo que quiero decir es que actualmente es muy jodido invertir en instrumentos de renta fija por las condiciones del mercado, ya que el mercado está esperando que el Banco Central siga subiendo las tasas de interés, y eso no es solamente en Chile. En Europa ya están empezando a retirar los estímulos y en Estados Unidos se proyecta que la Fed va a empezar a subir las tasas de interés durante el 2022. Entonces el contexto global de la renta fija es muy malo. Y en Chile es aún peor, con el cuarto retiro a punto de discutirse y quizás en periodo de elecciones se apruebe. Y por otro lado el Banco Central subiendo las tasas. Entonces, por mi lado, yo prefiero mantenerme muy alejado de la renta fija de ese tipo. Ahora, y por otro lado también se suma que para poder invertir en instrumentos de renta fija de ese tipo en Chile, tienes que hacerlo por medio de fondos mutuos. No hay otra alternativa como en otros países. Y todos sabemos que los fondos mutuos cobran comisiones, por lo tanto, si la rentabilidad de los fondos mutuos de renta fija se esperan que vengan a la baja, a eso súmele que tiene que pagar comisiones. Entonces, no es muy atractivo hoy día comprar fondos mutuos de renta fija. Afortunadamente tenemos los depósitos a plazo, que tienen el efecto completamente contrario de los fondos mutuos o de los bonos. Al subir la tasa de interés, el retorno de los depósitos a plazo también sube. Ahora hay que tener en cuenta que es un instrumento mucho menos líquido que un fondo mutuo de money market o de renta corta, de deuda de 30, 60, 90 días. Entonces, yo por lo menos lo que estoy haciendo es refugiarme, mi parte de renta fija, en fondos mutuos, en depósitos a plazo, para aprovechar que las tasas están subiendo y que probablemente van a seguir subiendo, y no tengo que pagar nada de comisión por tener depósitos a plazo. Pero eso ya es decisión tuya y lo dejo ahí para el debate. Si quieren dejar en los comentarios qué es lo que opinan o si hay alternativas aún mejores. Si todo esto que estamos hablando en este video lo conversas con un inversionista profesional, te va a decir que diversificar o invertir en ETFs es para personas que no saben lo que están haciendo. Y en realidad hasta cierto punto tiene razón, pero yo personalmente, y probablemente tú tampoco, tenemos el tiempo, y aunque tuviésemos el tiempo, quizás no querríamos estar pegados a un computador analizando todas las empresas para ver cuál es la que hay que invertir. Yo prefiero destinar mi tiempo en otro tipo de cosas. Y por otro lado, la inversión pasiva ha demostrado ser mucho más eficiente para lograr retornos que la inversión activa o que el stock picking. Ahora, lógicamente, tienen riesgos y rentabilidades distintas. Si tú le achuntas a las empresas en particular, te puede ir muy bien. Pero también los inversionistas contamos con ciertos sesgos que nos hacen creer que sabemos que estamos invirtiendo en las empresas adecuadas. Yo en lo personal, lo que te recomiendo es que si estás partiendo, es que los hagas por medio de ETFs. Creo que va a disminuir mucho tu probabilidad de fallar. Siempre con, obviamente, la premisa de la diversificación. Ahora, ¿cómo comprar estos instrumentos? Los fondos de inversión, las acciones y los ETF los puedes comprar en cualquier corredora de bolsa que esté regulada en Chile. Te dejo en la descripción el listado. Y los instrumentos de renta fija, específicamente los fondos mutuos, lo haces también en cualquier administradora general de fondos. También fíjate que esté regulada.
Así que bueno, esas son las alternativas que te dejo para que empieces a estructurar tu portafolio. El desafío es que puedas identificar cuáles son los mix de renta fija y renta variable que a ti te permiten estar tranquilo, dormir tranquilo y obviamente que estén alineados con tu objetivo. Lo ideal es que puedas definir cuál es ese mix y tratar de mantenerlo en el tiempo lo más posible. Creo que es la única forma de empezar de manera correcta, tener buenos resultados y en el camino ir calibrando y haciendo ajuste a esos mix o a esos instrumentos. Pero insisto, esa decisión es completamente tuya. Esto es solamente una mini recomendación para quien está empezando. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Un abrazo y hasta la próxima.